pero ya estamos. Entonces, en cuanto comience ahí estamos, ya estamos. Entonces, estamos de vuelta y seguimos con la segunda parte, entonces, de esto que nos reúne hoy aquí. Y ya estamos todos listos. Hemos abarcado una enormidad de temas, una enormidad de cosas. Entonces, ahorita en cada uno de los temas que yo tenía preparados, pues nos vamos a ir un poco más rápido. Nosotros habíamos visto o les había comentado que donde nosotros nos íbamos a ir, bueno, déjenme, me voy para acá, muy bien, a donde nosotros nos íbamos a ir era precisamente a esto. Comenzábamos con el acuerdo 170822, luego la estructura de los programas del MESEM, la transversalidad y la evaluación formativa. Entonces, vámonos directamente al acuerdo 170822. Todos los documentos que yo les estoy mostrando aquí, los videos, van a estar ahí en Classroom. Entonces, vámonos con el acuerdo 170822. Este acuerdo que se firmó el 170822, pero que se publicó hasta 15 días después, a principios de septiembre, es el que nos va a fundamentar el MESEMS, el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Ese es el que está fundamentando. Y tiene un marco normativo que lo sustenta. Y comienzo con él porque es muy importante que nosotros entendamos ese marco normativo para poder entender qué es lo que nos están pidiendo en la implementación ya en nuestras aulas. Así que es muy importante. Muy bien. Entonces, lo primero que nos habla es del artículo 3º constitucional. Es de lo primero que nos está hablando esta nueva escuela mexicana. Es lo que nos está hablando el marco normativo. Déjenme comentarles que el 15 de mayo de 2019, hace 4 años, como regalo del Día del Maestro, el presidente López Obrador modificó, o bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación del artículo 3º constitucional, del artículo 31, que habla de la corresponsabilidad de los padres de familia en el servicio educativo, y el 73, que da cuenta, entre otras cosas, de que el Congreso de las cámaras altas y bajas de la nación, el poder legislativo, entre otras cosas, podrá proponer la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, que bueno, es lo que nos fundamenta a nosotros nuestro desempeño profesional. Y entonces, de este artículo 3º constitucional, sale la Ley General de Educación, publicada en octubre de 2015, la Ley General en materia de mejora continua del artículo 3º constitucional, en octubre de 2015, de donde se desprende Mejor Edu, y la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, también de octubre. Pero, ¿qué dice el artículo 3º constitucional? De manera muy, muy, muy general, el artículo 3º constitucional del 15 de mayo de 2019 aborda un tema, habla de algo, enfatiza algo que las demás modificaciones no tenían. Este énfasis o esto gran nuevo es el enfoque en derechos humanos. Esta es la anterior, la de la nueva escuela mexicana. ¿Esta, maestra? Muy bien. Es el enfoque en derechos humanos. Tenemos un artículo 3º constitucional de educación, donde está totalmente enfocado en el respeto a la dignidad de las personas. Y en este enfoque en derechos humanos,
está lo que está aquí en amarillo. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, que entren, en la permanencia, que sigan ahí, y en la participación en los servicios educativos. Tenemos un enorme problema como educación media superior. El gran problema de nosotros es la deserción escolar. Es un problema muy, muy fuerte. Por eso surgió el programa de Yo No Abandono, por eso surgió Constrúyete, por eso surgió SINATA, que es el Sistema Nacional de Tutorías, por eso surgió CISAT, y por eso es el fundamento de la Beca Universal Benito Juárez, que el dinero que les dan a nuestros estudiantes es el único nivel donde le dan dinero a todos los estudiantes de escuela pública, de bachillerato. Es el único. Y ese priorizar el interés superior significa que tanto en la legislación como la interpretación, como la implementación de las leyes, tienen que enfocarse en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, en este caso, jóvenes en educación. Eso es lo que tiene que hacer. No podemos implementar algo, interpretar algo o legislar algo si va en contra de alguno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para México, los adolescentes son aquellos que tienen entre 12 y 18 años. 12 y antes de cumplir 18. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos atendiendo alumnos que entran entre 14 y 15 y se van entre 17 y 18, muchos aún en 17, significa que en realidad lo que nosotros estamos trabajando son con adolescentes. Así es que la Ley General de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, está rigiendo totalmente para nosotros. Este enfoque de derechos humanos es entonces mirar principalmente los derechos de nuestros estudiantes. Es de aquí donde yo les digo que nosotros tenemos que mirar a los ojos a nuestros estudiantes y ellos tienen derecho a la educación. Y este derecho a la educación es derecho al aprendizaje, no derecho a sentarse en una butaca. Derecho, entre otras cosas, lo más importante es derecho al aprendizaje. Tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información. Tienen derecho a una vida sana. Tienen derecho a su identidad. Tienen muchos derechos. Tenemos que hacer cosas que no lesionen ninguno de esos derechos. Así es que en este enfoque de derechos humanos, en mirar a nuestros estudiantes, surge otro concepto que es el de igualdad sustantiva, que es un gran concepto que nos da cuenta, que nos dice que tenemos que dar el mismo acceso, las mismas oportunidades a todos. Lo decía Juan Pablo Arroyo, tenemos que mirar todos los contextos. Y una de las preguntas que me hicieron ahorita hablaba del medio indígena. Bueno, esta cosa de igualdad sustantiva dice que es para todos, ¿cierto? Habla también de otra cosa que es la mejora continua. Es esta cosa de que tú implementas un proceso, lo valoras y lo mejoras. Lo vuelves a implementar, lo mejoras, más bien lo valoras y lo mejoras. Y lo vuelves a implementar y lo valoras y lo mejoras. Y esto hace que cada vez seas mejor y vas tendiendo hacia la excelencia. El artículo 3º constitucional, además de pedirnos que prioricemos el interés superior de nuestros estudiantes y que por lo tanto tengamos muy en cuenta el enfoque en derechos humanos, nos dice que será de excelencia. Y a esa excelencia es a la que estamos tendiendo con esta mejora continua constante. ¿Para qué queremos esa mejora continua constante? Para algo muy importante, para el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes, para que ellos puedan argumentar, debatir
buscar información, proponer, participar, entender, para eso lo vamos a hacer. Necesitamos jóvenes con pensamiento crítico, jóvenes que si deciden que les gusta la música de Peso Pluma, es porque ellos lo decidieron y están bien conscientes de las implicaciones sociales, culturales, de que les guste música de Peso Pluma. Y bueno, ya lo analizaron y decidieron que les gusta la música de Peso Pluma, pero que no vayan siendo arrastrados por una corriente porque no tienen otras opciones o creen que es lo mejor. Y esto va, sí, permítame un poco. Y esto va en concordancia también con todas estas ideas que tenemos, que somos simplemente arrastrados. Un ejemplo es lo de COVID, donde mucha gente no se aplicó la vacuna porque creyó que le iban a implementar un chip, que es absurdo. Los que conocemos un poco de ciencia sabemos lo absurdo del planteamiento, pero no hubo pensamiento crítico para decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos. Y entonces necesitamos a estudiantes jóvenes con pensamiento crítico, pero también necesitamos fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. Y entonces, en este sentido, todo esto cae en la nueva escuela mexicana, donde dice que la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro del aprendizaje de los estudiantes. El máximo logro. No terminar los programas, no prepararlos para el examen en la universidad, sino que ellos logren el máximo aprendizaje, entendido de una manera integral, porque ahí dice, tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientando el sistema educativo nacional, que bueno, por esto la implementación del MENSEMS, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, y muy importante, e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. La nueva escuela mexicana es la que nos está hablando de esto que en educación básica llaman proyectos comunitarios y que en educación media superior llamaremos proyecto aula escuela comunidad. Ahí está, plasmado el espíritu de lo que es el MESEM. Sí, maestro, adelante. Bueno, un comentario, maestra, nada más, al margen de lo que se está comentando. Yo creo que es importante que a nuestros alumnos se les dé a conocer cuál es ese marco de derechos que como estudiantes, que como ciudadanos y como simples seres humanos, bueno, no simples, como seres humanos tienen. Pero también el equilibrio tiene que ser un factor constante, transversal a lo largo de su vida. Por lo tanto, me parece que hay una omisión ahí en el sentido de hablar de obligaciones, porque las obligaciones van a equilibrar el punto medio de esos derechos. Una libertad sin límites se convierte, desde mi punto de vista, aclaro, en libertinaje. Luego, entonces, me parece que ahí, según yo, pudiéramos tener un área de oportunidad. Dos, yo me he preguntado, ¿el alumno es causa o efecto? Pues es el efecto. Entonces ahí, si yo llego a esa conclusión, una de mis áreas, otra área de oportunidad que yo vislumbro como formador es la escuela para padres, porque muchas veces a los que tenemos que educar es a los distinguidos padres de familia. Usted habla de un contexto crítico, analítico y reflexivo. Sí, pero ¿qué pasa cuando en el aula hacemos cortocircuito? Que esa es una de las funciones, y provocar esas contradicciones en el estudiante, y llegan a su casa
y se encuentran con un régimen autoritario que no les permite ni decir, papá, creo que el ejemplo que me estás dando no es el correcto. Entonces, ahí, desde mi particular punto de vista, tenemos dos áreas de oportunidad principales, entre otras seguramente. Una, marcar responsabilidades en el estudiante. Lo que esto nos va a llevar a límites y nos va a llevar a consecuencias. Alguien me decía, ¿vas a tener el corazón de que un muchacho repruebe? Bueno, si yo estoy seguro de mi proceso, de ese proceso del que usted habla, maestra, si yo estoy seguro de que implementé formas de evaluación acordes al proceso, puedo decir, no va a reprobar, aún no ha acreditado, y el adolescente tiene que vivir su consecuencia. Porque, por otro lado, impulsar una situación estadística, me parece que estamos alejando el aprendizaje del centro de la mesa. Usted ha remarcado mucho que uno de los principios de esto es el aprendizaje en el centro. La autonomía de los cuerpos colegiados en cada plantel de acuerdo a su contexto, pero sobre todo el privilegio de que el alumno aprenda. Usted ha comentado y a mí me ha quedado muy claro, creo que es una de las cosechas que me llevo de ahorita, de este primer tiempo, que me imagino que su café está sabroso porque veo que lo está disfrutando. En el sentido de decir, busquemos los aprendizajes al centro. Lo demás es secundario. Entonces, para lograr esos aprendizajes, hay una serie de factores colaterales, maestra. Es mi comentario. En este sentido, no nos vamos a meter en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero tienen derecho a la educación. Y son sujetos de derechos y nosotros somos titulares de obligación. Tienen derecho a una identidad, tienen derecho a una vida sana, tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información, tienen derecho a alimento, tienen derecho a no trabajar, me parece. Este último no estoy muy segura, a un trato digno. Entonces, uno de los temores que tenemos los docentes, y es generalizado, maestro, es generalizado, es precisamente el hecho de que percibimos que los muchachos tienen todos los derechos y no tienen ninguna obligación. También tienen derecho a ser educados. Tienen derecho a ser educados. Y cuando hablamos de derecho a la educación, es derecho a la formación. No podemos violentar sus derechos. Y el interés superior es, nada de lo que tú hagas, adulto, puede lesionar un derecho de los niñas, niños y adolescentes. No lo puedes lesionar. Si en aras de favorecer un derecho lesionas otro, da vuelta para atrás. Da un paso atrás. No puedes. No son objetos. Hasta la modificación de, pues yo creo que hace como 5 años, ellos eran objeto de derecho. Ahorita son sujeto de derecho. Y cada vez aumentan más la autonomía y participación de acuerdo a la edad, de tal manera que nosotros tenemos los últimos, así es que la autonomía y la participación es máxima. Esta parte que nos preocupa tanto de cuando ellos transgreden tantas cosas, tenemos que educarlos. Ellos tienen derecho a la educación. Y dentro de esa educación, ellos tienen derecho a que les hagamos ver las causas y consecuencias de sus decisiones. Así que es parte de formar seres humanos integrales. Y en cuanto a participación, pues bueno, habremos de hacer normas de convivencia que no salgan solo del cuerpo adulto de la comunidad, sino también del cuerpo estudiantil, donde estemos todos de acuerdo en estas normas de convivencia, que obviamente nosotros al ser adultos los vamos a impulsar. Y otra de las cosas que decía el maestro y que es muy importante, está aquí, la corresponsabilidad. ¿De quiénes? Primero de los padres de familia. Primero de ellos. Ellos tienen
que hacerse responsables. La modificación del artículo 31 es la siguiente. Antes del 15 de mayo de 2015, decía, los padres deben hacer concurrir a la escuela obligatoria a sus hijos y pupilos. Y ahora dice, los padres son responsables de que sus hijos asistan a la escuela. Antes es, deben hacer, ahora son responsables. Esa es una. La otra, toda la razón del mundo, decía una maestra de preescolar, yo trato de ponerles buena música, pero en su casa escuchan narcocorridos y un montón de cosas. Entonces, eso está acá, impulsar transformaciones sociales. Se oye bien bonito aquí, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, pero sí podemos concientizar a nuestros estudiantes, aprovechando que tenemos los más autónomos, que son los más grandes de niñas, niños y adolescentes, y que ellos empiecen a ser conscientes de lo que está pasando alrededor. Digo, conocemos muchos casos de resiliencia, donde son hijos de alcohólicos, donde son hijos de padres golpeadores, donde son hijos de familias dolorosamente rotas, pero ellos logran salir adelante. Bueno, ahí está, por ahí podemos entrarle. Y alguien dice, bueno, ¿qué es pensamiento crítico? Tomo una definición de 2014 y es el conjunto de procesos, estrategias y representaciones mentales que las personas utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Pero me encontré con una de hace 400 años, maestro, y me encantó. Y es la que traigo abajo. La hizo Bacon, el mismo del método científico. Es de hace 4 siglos, pero es tan actual. A mí me encantaría eso para mis alumnos, para mi hijo. Y dice, el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Vamos a encontrar definiciones mucho más actuales, acordes a los medios digitales, acordes a esta sociedad que nos tocó vivir ahorita. Pero yo creo de verdad que esta definición de Bacon de hace 4 siglos sigue siendo totalmente vigente. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Un estudiante que entienda lo que está sucediendo, entienda qué hace y entienda la consecuencia de sus actos y tome decisiones por sí mismo. Y creo que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Entonces, eso dice el artículo 3º constitucional, del que sale la Ley General de Educación y la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana, en el acuerdo 170822, tiene eso que les acabo de leer, pero dice que, además dice, se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad para considerarse como para considerarse como parte de una nación cultural y plurilingüe. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad. La participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico y el respeto y cuidado al medio ambiente. Esto es lo que está buscando el MESEMS. Esto es la esencia del MESEMS, la nueva escuela mexicana. Eso. Y entonces regresó aquí a mi marco, a mi acuerdo, y entonces se sustenta totalmente en el artículo 3º constitucional. En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sectorial, donde hablan de política social, y viene también esta parte de transformación social. En la Agenda 2030, cuyo objetivo de desarrollo sostenible 4
habla de una educación de calidad, pero el 5 habla de igualdad de género, pero también se habla de desarrollo sustentable, pero también se habla de fin de la pobreza, pero también se habla de trabajo digno, etc. De la Ley General de Educación, que es donde se concreta lo que dice el artículo 3º constitucional. El acuerdo 442, porque como bien lo decía Juan Pablo Arroyo, esto no echa para atrás, no desconoce el primer marco curricular común que tuvimos en 2008-2009. Esto lo enriquece. Por eso esto es un sustento. El acuerdo 010118, que fue que nos habla de un sistema nacional de educación media superior y por supuesto la nueva escuela mexicana. ¿Qué busca la implementación del MESEMS? Aquí está la esencia. Tendrá como propósito fomentar en el tipo medio superior una educación que admita y aliente la capacidad creadora, no que esté pendiente de terminar un programa o de que se prepare para hacer un examen para la universidad, sino que aliente la capacidad creadora, productiva, la libertad y la dignidad del ser humano. Ahí está el enfoque en derechos humanos. Formando ciudadanos que tengan amor al país, a su cultura e historia. Eso se concreta en conciencia histórica, que hace rato me lo preguntaron. Que se asuman como agentes de transformación social. Por eso necesitamos el proyecto Aula Escuela Comunidad y orgullosos de su identidad nacional, pero conscientes de los procesos y problemas globales y dispuestos a participar en actividades individuales, comunitarias, escolares y culturales para conducir su vida y la de los demás hacia un futuro con bienestar y satisfacción de capacidades socioemocionales necesarias para constituirse en personas con responsabilidad social, conscientes de la importancia del cuidado físico y corporal y con una vida en bienestar emocional y afectivo. Eso es lo que queremos. No queremos alumnos que sean preparados para hacer un examen de ingreso a la universidad. Ya se prepararán ellos. Ya la universidad sabrá a quienes acepta y no acepta. Nos tenemos que enfocar en un tipo de alumnos con pensamiento crítico, que aprendan, que desarrollen las habilidades que tienen que desarrollar y ellos solitos, en automático, van a prepararse para el examen a la universidad. Nuestro foco no va a estar, nuestro foco no va a estar en prepararlos para que hagan un examen de ingreso. Nuestro foco va a estar en prepararlos para que aprendan, para que sepan leer, para que sepan escribir, para que se metan en el mundo digital, para que tengan pensamiento matemático, para que sepan quiénes son, para que entiendan la esencia de las sociales, de las naturales, de las humanidades, vayan fortalecidos socioemocionalmente. Y ahora sí, examen de matemáticas, sabe dónde buscarle y dónde prepararse. Examen de literatura, sabe dónde buscarle y dónde prepararse. Pero no el foco en que tu profesor de bachillerato tienes la obligación de prepararlo para el examen a la universidad. Tú tienes la obligación de que aprenda y de que entienda la esencia del área o recurso que le estás ayudando a comprender. Sí, maestro. Sí, usted me contestó un detalle que en alguna ocasión cuestionamos en la academia, bueno, en la reunión de distinguidos docentes, donde yo pregunté, oye, ¿y cuál es tu objetivo de enseñar matemáticas? Me dijo que aprueben el examen del tecnológico. Y dije, bueno, me parece que tu visión es corta. Pero bueno, yo creo que el enfoque crítico, maestra, del alumno lo obliga a cuestionar incluso hasta lo que uno dice en el aula. Por supuesto, Lo reta a uno a decir, póngale un signo de interrogación porque a lo mejor les estoy engañando. Pero ahí entra también la mentalidad del distinguido académico. Algunos entramos con la toga y el birrete y nos subimos ahí en el paladín
y parece que estamos hablando desde el púlpito, ¿no? Y que nuestras verdades son absolutas. Un detalle, maestra, que quiero comentarle que a mí me preocupa, que está en el acuerdo 17, que me parece que no le hemos dado importancia porque no nos ha tocado. La inclusividad. ¿La qué, perdón? El hecho de que la educación desde el acuerdo debe ser inclusiva. Bueno, lo marca el tercero también constitucional. Sí. Inclusiva quiere decir que yo en el salón, bueno, tiene muchas facetas, pero entre una de ellas es el hecho de que yo en el salón, si hay una persona con capacidades diferentes, yo tengo que aceptarlo. Y eso para mí, pues representa un mundo diferente, porque la educación para ese tipo de personas requiere capacitación específica. Creo que a la mayoría no nos ha tocado, porque todavía los CAET siguen funcionando. Bueno, al menos acá en Ciencias del Mar sí. Pero yo imagino que esto es un detalle que está ahí pendiente, en el sentido de que, pues eso casi nos mueve el tapete, ¿no? Porque si con los muchachos normales, van por decir algo, con capacidades normales, tenemos un reto por esa construcción que están haciendo ellos, emocional. Ahora ya me imagino con un alumno con capacidades diferentes. Y por otro lado, tenemos que hacer ajustes razonables. Tendremos que hacer ajustes razonables. Sí, y ese es un reto que me parece que no le hemos dado la dimensión. Y ya por último, un detalle también que me preocupa, maestra, es la cuestión de la gratuidad. La gratuidad se ha manejado desde un punto de vista, pues, textual, porque lo cierto es que se siguen cobrando inscripciones y lo cierto es que ya los planteles no reciben subsidio federal. Entonces ahí hay una disyuntiva de cuál es el criterio que tiene que seguir un plantel para poder inscribir un alumno, ¿no? Lo inscribo si no me paga, o si no tiene para pagar, o no lo inscribo. Y corro ahí. Lo tiene que escribir. No hay vuelta de hoja. Aquí es una labor del director, la directora, el convencer a su comunidad de que tiene que dar la aportación. Ahorita, en esta última oportunidad que me tocó jugar como subdirectora académica, mis jefas de servicios escolares, junto conmigo, estuvimos muy al pendiente de que todos dieran por lo menos 100 pesos de aportación. Muy al pendiente. Y lo único que le pedí al director, porque fue un desgaste tremendo, lo único que le pedí al director es, por favor, no me descuides el aspecto académico. Solamente te pido que lo que se necesite para el aspecto académico se dé. Es lo único que yo te pido. Y sí fue un desgaste muy fuerte. Nos dijeron de todo, pero al final los papás entendieron. Y no les quitamos el derecho a la inscripción. Simplemente estaban acostumbrados a ir los muchachos con una cartita mal hecha y ya, quiero que no me cobres. Y ahora lo que hicimos fue, no, corazón, contigo no es el asunto, es con tu papá o tu mamá. Obligamos a los padres a ir a la escuela. Les explicamos cuál era la situación porque ellos pensaban que era gratis todo. Y nos costó el primer semestre, nos costó menos el segundo y ya el tercero muchísimo menos. Pero hay que hacer responsable a esta comunidad y hacerle ver, por ejemplo, que lo único que los planteles federales, lo único que recibimos es la condonación de la luz y nuestros salarios. Y eso ellos tienen que verlo. Y en planteles como el suyo y el mío, los laboratorios y talleres consumen demasiado, pero es la corresponsabilidad. Aquí en el chat hay unas preguntas. A las diapositivas las van a tener ustedes. El acuerdo 8, que es de evaluación, maestro, el maestro Francisco, el acuerdo 8 es de evaluación. Yo creo que en esencia sigue vigente, que era también lo que hace rato platicábamos, el maestro Felipe lo decía también. Aquí la evaluación formativa nos la vienen diciendo desde las RIEMS. La cosa es que no hemos podido entender que no es calificar, que sí tienes que calificar, sino que tú tienes que
aprovechar esa valoración para la mejora continua. Y lo dice bien claro en la nueva escuela mexicana, mejora continua. Y esa evaluación te tiene que permitir mejorar continuamente, acompañar, retroalimentar, orientar, devolver. Y si te la pasas calificando, no te da la vida para la retroalimentación, no te da. Y también tiene que ver con la manera como lo haces, pero ahí está. Muy bien. Para la elaboración del PAC se necesita recurso para su implementación y seguimiento. Muy bien. Depende la institución, porque hay instituciones que sí tienen recurso, otras que no. Los federales podemos tener un poco más de dinero, pero también se podría hacer un PAC, maestra Aurora, que no implicara recurso del plantel. Si ese es el pretexto, cambiémoslo un poco sin recurso. Si quiere, lo vemos más adelante. Adelante, maestra Mirna. Usted abra su micrófono porque no veo la manita. Adelante, maestra Mirna. No. Cuando usted quiera, maestra, adelante. No la escuchamos. Si está hablando, maestra, no la escucho. No la veo. ¿Ahí ya me escucha, maestra? Ahí ya la escucho. Usted decía algo muy importante, maestra, que a mí me parece, al igual que usted, me emociona todo esto nuevo, porque quiero que mis alumnos, yo solamente tengo 14 horas, no tengo mi tiempo completo, pero a mí me gusta que mis alumnos, cuando me los encuentro en la calle, me digan que son profesionistas de éxito o alumnos destacados de la universidad. Entonces usted decía que con las progresiones nosotros los vamos a enseñar a que ellos busquen sin necesidad de prepararlos para el examen a la universidad, como lo decía el compañero Felipe Solano. Pero, maestra, mi gran reto después de la pandemia, al regreso a las aulas, es que los chicos ya no saben, yo antes les decía, hijos, no saben leer, no porque no junten las consonantes con las vocales, si lo que leen no lo entienden, no lo comprenden y no lo interpretan, antes de irnos a la pandemia. Cuando regresamos de la pandemia, los alumnos tan solo hoy no solamente no saben leer, ya no saben hablar. Entonces regresamos a clases y las aulas con los alumnos estaban callados. Fue hasta este semestre que ya los alumnos empezaron otra vez a volver a hablar, porque con el cubrebocas, maestra, no se lo quieren quitar, porque ahora dicen que se sienten feos. Dije, ¿por qué se sienten feos? Si somos como somos, ustedes ahorita están en plena juventud y todos son todos están guapas y guapos, les dije, así es que quítense su cubrebocas a medida de lo que vayan consintiendo, porque el cubrebocas, maestra, ya no los deja participar, no se oye. Tenemos nosotros grupos de 50 alumnos. Yo me metí a un curso que dieron de los ejercicios que tenemos que hacer, se me fue el nombre, y yo le decía al ponente, le dije, maestro, usted está frente a grupo, me silenció y no me contestó. Esa es mi preocupación, maestra. ¿Cómo les voy a enseñar a mis alumnos que no saben leer y no porque no junten las consonantes con las vocales? Si lo que leen no lo entienden. Entonces, yo ya tomé el diplomado de las progresiones, ya vi cómo es las categorías, la subcategoría, la progresión que vamos a participar, la 1, la 2, la 3, la que vamos a utilizar. Me supongo que debe de estar ya la plataforma de las planeaciones en donde tenemos que subir la información, tenemos que cuadrarla, todo eso. Pero aquí lo más importante y a donde a mí me detienen y me sientan es que yo cuando presento el tema, mis alumnos no lo comprenden. Y yo, por ejemplo, hago uso de las analogías, les doy ejemplos, les digo cómo se aplican, porque yo soy maestra de su módulo de especialidad de recursos humanos, y pues no, maestra, las actividades que se ponen a los alumnos, de un promedio de 56 alumnos, le parece que 10 lo saben hacer y los demás no lo saben hacer. Entonces, a mí me gusta todo esto de las progresiones, pero sí me preocupa como antes con lo de las competencias, porque los chicos regresaban a decirnos, maestra, por lo que nosotros vimos aquí en la escuela, en el examen no venía, ahí nos pedían la definición de biología, qué es biología. Entonces, ahí entra mi complejidad y digo, pues,
Pues yo sí estoy a lo mejor en sintonía de trabajar esto, maestra, pero ¿y con los alumnos que tienen esta situación? ¿Usted cómo lo visualiza? Maestra, yo creo que es válido recibir alumnos que no sepan ni leer ni escribir. Lo que no creo que sea válido es que nuestros egresados no sepan ni leer ni escribir. Yo creo que es válido tener alumnos que no sepan sumar. Yo me encontré en sexto semestre con alumnos de la carrera de electromecánica, les estaba dando probabilidad y estadística, que no sabían hacer suma con números decimales. Paré todo y órale, vamos. Operaciones básicas con números decimales. Es válido. No es válido entregarlos así. Y lo que pide el MESEMS es haz un alto, haz un alto. No te agobies por el examen. O sea, es que no nos agobiamos por el aprendizaje que le permita ser exitoso en la universidad. Nos agobiamos por el disque aprendizaje para que pasen el examen. Nos pasamos la vida preparándolos para un examen. No nos estamos cerciorando de que aprendan. Vamos, Maestra, yo no les hago examen. Vamos viendo, perdón, maestra. Yo hace rato les dije que tomen las progresiones con una mano y las metas con la otra. Muchos de nosotros lo que estamos haciendo ahorita es tomar el programa en una mano y el examen de la universidad en otro. Y vamos, yo creo que es como un papalote. Agarramos los maestros nuestro papalote, que es el programa, nos echamos a correr con él y los alumnos se van agarrando del papalote como pueden y uno se nos cae, porque no miramos a los alumnos. Si los miráramos, maestra, los profesores que tienen que enseñarlos a leer y escribir o ver los de lectura, tendrían que darse cuenta de las deficiencias. Parar todo, parar todo. Maestra. Y lograr que la mayor parte de ellos en primero y segundo semestre puedan leer y escribir. Si el maestro de matemáticas, de álgebra, se está dando cuenta que sus chaparritos no saben aritmética, para todo. Haz un alto y métete a que comprendan la aritmética para que puedan entender lo que es el álgebra. Ya cuando necesiten más, ya desarrollaron el pensamiento algebraico, pero nos seguimos con los programas. Estoy hablando de una generalidad, ¿eh? Nos seguimos con los programas porque el programa te marca esto. Entonces, hemos caído en un problema muy fuerte, muy fuerte. Ahorita con los alumnos que estamos entregando, los tuvimos 2 años en pandemia casi, 2 años fuera de nosotros. Creo que es la generación que peor entregamos. Alguien decía que era la generación de oro. Esta es la generación que peor entregamos. Bueno, tuvimos la pandemia, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues reandar el camino. Yo la entiendo, maestra. Usted es de módulo, por lo menos los ve en segundo. Usted ya espera que traigan, hablemos de lo de antes, que traigan ciertas competencias. Les llegan y no la traen. ¿Qué va a hacer? Nos regresamos. Hacemos una... Eso es, creo que es lo que tendríamos que hacer. Pero es que no voy a terminar de ver el programa. Quizá no. Puede ser que no. Pero tus alumnos iban a saber comprender. Porque si no los vamos llevando, como el papalote. Agarramos los de primero el papalote, van los alumnos ahí agarrados como pueden del papalote. El papalote es el programa. Nosotros ni siquiera los vemos a ellos. Nosotros vamos con el programa, ¿no? De hecho, ¿qué te preguntan qué te pregunta tu jefe tu jefe o tu jefa cuando termina el semestre? Nada, porque no se involucra. ¿Terminaste el programa? A ver, 100% de avance programático. La hice, ¿no? Soy bien buenaza. Entonces, el marco curricular común, el MESEMS, está pensado para que los miremos a ellos. Y lo que decía Juan Pablo Arroyo, ¿qué queremos? Que lean, que hablen,
que escriban. El programa de lectura de primer semestre nada más resumen y relato, nada más. El programa de segundo semestre es reseña crítica, reseña y comentario crítico. Y el programa de tercer semestre ya es ensayo y debate. Es irlos llevando, que aprendan. ¿Por qué pensamiento matemático empezamos con pensamiento estadístico y probabilístico? Por lo que él decía, ves el fenómeno y lo asocias con el dato. Ves cuántos alumnos están comprando chatarra en la cooperativa. Lo ves, sacas el dato y analizas. ¿Cuál es la probabilidad de que te saques un 7 si toda tu vida te has sacado 6 y 7? Concientizas, ves ahí el dato. Es lo que nos está pidiendo. El amor y Toño, háblale por favor. Lo que les digo es, desde la teoría se oye bien bonito, bien bonito. Yo entiendo, desde la teoría está bien bonito, súper bonito. La implementación, ojalá que nos vaya mejor. Yo la entiendo totalmente, maestra, la entiendo totalmente. Entonces, los directivos nos van a seguir pidiendo avance programático, pero lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar el programa, sino el aprendizaje. Es decir, con esto de las progresiones, no te preocupes en llegar a la última progresión, no te los lleves corriendo. No. Las progresiones están hechas para que te diga, las progresiones están diciendo cómo van aprendiendo tus alumnos. Ya antes no sabíamos o nos imaginábamos cómo iban aprendiendo, o seguíamos un libro, y el libro decía, a ver, primero el átomo, luego partículas subatómicas, luego enlaces, luego configuración electrónica, así íbamos. Las progresiones vienen de otra manera. Te van diciendo, con base en investigaciones, cómo se supone que van. Entonces, nos tenemos que ir por ahí. Perdón, había otras manos levantadas. Adelante. Maestra Viviana, y luego la maestra Tania. Sí, maestra, muy buenas tardes a usted y a todos aquí los compañeros. Tiene una pregunta muy general. El video que nos va a poner en la plataforma, ¿es que nosotros estamos ahorita, se está transmitiendo, o es que me metí a la carpeta y el encuadre sí es de otro día? Porque sí me interesaría que fuera porque se están dando o abordando diferentes puntos de vista y sí es interesante en cómo cada uno lo podemos interpretar, ¿no? El video que está ahí, se los había dicho al principio, la primera vez que promocioné este curso, vi esa plática. Se me hizo interesante ponérselas, pero no, maestra, de cada vez que nos reunamos habrá un video. Y también les voy a poner los videos que les vaya a mostrar. Por ejemplo, de Juan Pablo Arroyo. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, yo creo que no estaba todavía presente. Gracias. Pues nada, maestra. Sí, maestra Tania, adelante. Ay, gracias, maestra. No, nada más para comentar ahorita de lo que se decía, ¿no? De los retos que tenemos con los chicos, que siempre lo ha habido, pero definitivamente pues la pandemia nos trajo otros que no los habíamos presenciado. Pero yo creo que, o corríjame, maestra, si estoy en lo correcto, que el enfoque o parte del enfoque de la implementación de este marco curricular común y de la nueva escuela mexicana y demás, no solamente es qué vamos a ver, sino cómo lo vamos a ver. Y poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, pero en ese cómo lo vamos a abordar a través de la transversalidad, de proyectos, en fin, ¿no? Como lo hagamos, va a llamarle la atención más al alumno con estas características y engancharlo, porque va a ver que es congruente a su contexto, que realmente tiene una aplicación, que lo va a hacer consciente de las situaciones en las que vive, ¿no? Sociales y demás. Y todas esas características. Esa sería mi aportación y mi duda también. Gracias. Totalmente. Justo lo que acaba de decir la maestra Tania. Justo. Miren, una de las preocupaciones que yo he visto en todos los cursos que he dado, y en el curso que acabo de tomar con mis compañeros también la vi, es la transversalidad. Andamos bien preocupados por la transversalidad.
en las capacitaciones que han dado algunos subsistemas, en lugar de tranquilizar con respecto a la transversalidad, se los complican más. La transversalidad está ahí en los programas. Ahí está. Era lo que les decía. Querramos o no querramos, vamos a trabajar transversalmente. Esto es para comentarles que los programas están diseñados de tal manera que podamos lograr eso que no hemos logrado. Por eso les decía, esto es un experimento. No sabemos si va a resultar, de verdad no lo sabemos. Por eso les decía, todos vamos como si fuéramos por primera vez a tener novia, novio. Creemos que va a estar muy bien, creemos que va a estar bonito. Nadie lo ha experimentado nunca, nunca. Siempre hemos estado viendo a los contenidos. Siempre tenemos un temario. Hoy no tenemos un temario. Siempre hemos tratado de alcanzar un estándar, de alcanzar un libro, de terminar un programa. Hoy no vamos por ahí. Entonces, en algunos subsistemas, por ejemplo el mío, no sé si de verdad lo dijeron o alguien lo interpretó así, es que tenemos que terminar el programa. No, espérate, yo no lo voy a terminar. Si mis alumnos, si yo estoy dando la materia y sus interacciones, y mis alumnos no dan para la progresión 14 y 15, discúlpenme. Y yo me tengo que quedar 3 semanas en la progresión 1, yo me voy a quedar 3 semanas en la progresión 1. Cuando ellos adquieran la progresión 1, vámonos entonces a la que sigue. Yo no voy a ir corriendo. Para eso tenemos algo muy importante que está aquí más adelante. Miren, el artículo, el acuerdo nada más tiene un único artículo, pero tiene un anexo con 5 capítulos. El capítulo 1 tiene todas las definiciones, qué es aprendizaje de trayectoria, qué es meta, qué es progresión, qué es el programa o la escuela comunidad, todo tiene el capítulo 1, ¿sí? Muy bien. Luego, capítulo 2. Este tiene lo sustancial. Aquí es donde tenemos que detenernos. Aquí, en esta parte. Aquí es donde tenemos que fijar la mirada. El 3, hace rato hablaba el maestro de ajustes razonables, viene la equidad, inclusión y excelencia. Tenemos que hacer ajustes razonables en nuestra planeación para los chicos con debilidad visual, para los chicos que no hablan bien, para los chicos con altas capacidades, esos que sobresalen. Ajustes razonables es cambia tu planeación, hazle adecuaciones razonables a tu planeación que no afecten a los demás. Por eso se llama ajustes razonables. El capítulo 4 habla de los contenidos y actividades de aprendizaje y de la evaluación formativa. Y el 5 habla de algo muy bonito que me encanta. Habla de la gobernanza que es una de las líneas de política pública. Y habla de esto que como comunidad docente tenemos que hacer para trabajar con los alumnos que tenemos, no los de la escuela de enfrente, no los de, yo soy de DGET y somos 456 planteles. Tenemos que hacer lo del CBETI 118, no lo del CETI 105, que es el que tenemos más cerca, no lo del CBETI 119, no lo del CBETI 5, que fue el que abandoné, no lo del CETAC corregidora, que es nuestro primo y está aquí a un ladito, no lo del CBETA 26, no, lo del CBETI 118. Y nosotros como comunidad docente tenemos que ponernos de acuerdo, lo que decían hace rato, tenemos que contextualizar la práctica, tenemos que vincular ese contexto con el perfil de egreso, que son los aprendizajes de trayectoria. Tenemos que planear con una visión transversal y centrada en mi estudiante, no en la universidad ni en el programa, en mi estudiante. Tenemos que trabajar colaborativamente, colegiadamente. Colaborativa es trabajar en equipo. Colegiadamente es trabajar en equipo con miras
a mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es trabajo colegiado. Tenemos que participar en comunidades de aprendizaje. Lo que estamos haciendo nosotros aquí, miren, es un sábado. ¿Por qué tendrían ustedes que estarse preparando en sábado? Porque son docentes comprometidos, por esa razón. Tenemos que enseñar contenidos de manera transversal, que no se queden en el aula, identificar la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos, e integrarlos, pero de manera transversal, Así como si yo soy de la materia y sus interacciones, no voy a dar lengua, ni voy a dar inglés, ni voy a dar humanidades, tampoco voy a dar socioemocionales. Voy a integrarlos de manera transversal, pero también con mi ejemplo. Y se forma, capacita y actualiza constantemente. Pero esto tiene que ver con la dignificación y revalorización del docente en cuanto a darnos a nosotros las facultades de que nosotros sabemos qué conviene a nuestros estudiantes en nuestro contexto. Porque nadie conoce mejor nuestro contexto que el colegiado del cuerpo docente de la escuela. Nadie lo conoce. Yo acabo de ir a Chetumal con mis ideas de mexicana del centro. Llegué a Chetumal a una escuela y según yo los entendí. Luego de ahí me paso a dar curso a otra escuela y me dice uno, es que nosotros no somos mayas, pero me lo dice con acento chetumaleño. ¿Cómo, maestro? Pero, ¿cómo me dice que no es maya, no? En media hora me dieron una plática de historia chetumaleña, pero aparte me dieron una visión de la península que mis concepciones del centro ni siquiera se las imaginaban. Porque ellos conocen su realidad, ellos saben dónde están. Y mi visión de acá es otra. Mis prejuicios sobre Chetumal son otros. Si yo planeo para Chetumal, de hecho lo que yo les dije era lo que yo pensaba de Chetumal. Ellos me dijeron, a ver, alto, espérate, no es lo que tú piensas. Aquí mira, aquí esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero aparte esto y esto y esto. Así, tu contexto. Nadie, ni el más, yo soy una experta, pero bueno, en ese momento estaba en el papel de experta, ni el experto más experto, ni que viniera Vicente Talanquer a darme el curso sobre progresiones, ni él puede entender mi contexto. Solamente lo entendemos los que ahí estamos. Y esa dignificación y revalorización es entender lo que ahí estamos. Y la gobernanza es nosotros tenemos que hacer las cosas como nosotros. Ahí dice gracias, pero en realidad yo les tengo que hablar del capítulo 2, porque les dije que era el más importante, pero no les dije por qué. ¿Por qué es el más importante ese capítulo 2? Porque me define lo que es este marco curricular común. Ahí va a estar la diapositiva. Yo quiero hacer énfasis en 3 cosas importantes. La primera, el marco normativo. Artículo 3 constitucional y nueva escuela mexicana. Esto que estamos platicando desde que nos conectamos por segunda vez. Eso es son 3 cosas importantes. La primera es el marco normativo. La segunda está aquí. Aquí está la segunda. Esta es la segunda. Esta que está aquí. El centro del marco curricular de la educación media superior lo constituyen los recursos sociocognitivos. Este es el centro. Hace rato alguien me preguntaba del diamante. A diamante le conocemos, esto es lo que conocemos como el diamante. Esto. El diamante tiene solamente el currículum fundamental. 4 recursos sociocognitivos transversales, que fue el primer esquema que salió. Por eso aquí dice pensamiento lógico matemático y comunicación verbal y no verbal, por esa razón. 4 recursos que radian como un sol la transversalidad y que se llaman sociocognitivos porque se aprenden socialmente y porque dan cuenta de la sociedad, la comunidad en la que estoy, y por eso
sale la transversalidad de ahí. Y 3 áreas del conocimiento, dos de las cuales son totalmente humanas. Si no hubiera humanos, no hay ciencias sociales. Si no hubiera humanos, no hay humanidades. Y otra que ayuda a los humanos a explicar esto que es donde viven, que son las naturales. Si no hubiera humanos, las fuerzas siguen. Si no hubiera humanos, las reacciones químicas siguen. Si no hubiera humanos, los seres vivos siguen. Este es el diamante. Ese diamante después fue más afinado. Y entonces tenemos el centro, el corazón del MESEMS, es que sepan leer y escribir, que sepan meterse a esta cuestión digital que es de su tiempo, que tengan pensamiento matemático y que tengan conciencia plena de quiénes son y por qué están aquí, porque tienen que transformar la sociedad. Tú no puedes transformar algo que no sabes ni qué es. Para transformar tu sociedad, tienes que estar clara y conscientemente cierto, de quién eres, de dónde vienes, por qué estás ahí. Entonces, con esos 4 recursos sociocognitivos transversales, vamos armados, bien armados, para entender las ciencias sociales, las humanidades y las naturales. Y apoyando todo esto, están los 3 recursos socioemocionales. 3 recursos socioemocionales: responsabilidad social y honestidad, cuidado e integridad física corporal y bienestar afectivo emocional. Pero estos recursos socioemocionales se forman de se forman de 5 ámbitos. Esos 5 ámbitos son estos. Estos sustituyen a Constrúyete. Ya no hay Constrúyete, son 5 ámbitos. Es decir, que sepan ser ciudadanos, que puedan ejercer su sexualidad, que hagan deporte, que sepan del arte y que tengan clara la salud. Tu cuerpo te tiene que durar por lo menos 80 años en buenas condiciones. Entonces, de estos 5 ámbitos, de la unión de estos 5 ámbitos, que pueden ser 2 o 4, se hacen los recursos socioemocionales. De la unión de arte y de responsabilidad, práctica y colaboración ciudadana, se hace el recurso de responsabilidad social. Del ámbito de práctica y colaboración ciudadana, más los ámbitos de salud, deporte y sexualidad, se forma el recurso de cuidado e integridad física y corporal. Y del ámbito de arte, más los ámbitos de salud, deportes y sexualidad, se forma el recurso de bienestar afectivo emocional. Estos recursos, entonces, son los que bordean a las ciencias y el corazón, que son los recursos sociocognitivos transversales. Se llama diamante por la forma que se le dio. En básica era una flor y en media superior era un diamante. Es por la forma. Entonces, 3 cosas bien importantes del MESEMS, básicas para entender cómo lo vamos a llevar. 1, el marco normativo. El artículo 3 constitucional, basado en enfoque en derechos humanos, que busca calidad, excelencia y mejora continua para fomentar el pensamiento crítico, buscando el interés superior de niñas, niños y adolescentes para la transformación social. Eso. 2, el centro del MESEMS es perdón, es que quiero la lupita y no me sale la lupa. Perdón, ando buscando una lupa, pero no me sale la bendita lupa. La otra es el centro, los 4 recursos sociocognitivos transversales. Y lo otro, bueno, el MESEMS es todo esto. Es integral, articulador, porque articula todos los subsistemas, nos regula todos los subsistemas, es inclusivo y equitativo, permite que las WAC sean portables,
se puedan llevar de un subsistema a otro, por lo tanto, garantiza el tránsito, por lo tanto, hay reconocimiento de aprendizajes, es abierto porque le puedes llegar de múltiples maneras y es orientador porque te va a permitir ir a la universidad o al sector laboral, te va a orientar. Pero vi algo muy importante, es flexible, flexible. ¿Y dónde está la flexibilidad? Aquí, con nosotros. No encuentro mi lupita, no sé cómo buscar mi lupita. A ver, ¿cómo encuentro mi lupita? Es que aquí en PowerPoint me da una lupa y ahorita no me la da. Y me es importante tener la lupa porque les quiero mostrar esto. Bueno, si no, lo hago de otra manera. Muy bien. No sé si alcancen a ver. Si no, ahorita lo hago de otra manera más grande. Marco normativo, centro del MESEMS y autonomía en la didáctica. Eso es muy importante, autonomía en la didáctica que le da la flexibilidad al MESEMS. ¿Qué es esto de autonomía en la didáctica? La autonomía en la didáctica es la facultad que se otorga a nosotros, que están diciendo que nos van a revalorizar. La facultad que se otorga a las y los docentes de las instituciones de educación media superior para decidir, nosotros vamos a decidir, no es como el programa de aprendizajes clave, que hasta los productos te decían hasta qué productos les tenías que pedir. Te están dando a ti autonomía para decidir, con base en tu contexto inmediato, las estrategias pedagógicas y didácticas para el logro de las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones de aprendizaje, es decir, en los programas. Al considerar las condiciones de trabajo, los intereses, las habilidades y necesidades de los estudiantes. De igual forma, el docente diseñará e instrumentará las estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir del contexto y necesidades locales en los programas de trabajo, aula, escuela y comunidad. Es decir, ese programa que te va a permitir vincularte a la comunidad con miras a una transformación, que puede ser mínima, o puede ser mucha. Depende de tu contexto. Depende de tu contexto, y me refiero a tu comunidad docente, a tu directiva, o a tu director o tu directora, a tu subsistema, a tus fuerzas, al tipo de alumnos, al tipo de comunidad, a muchas cosas. Pero entonces, este enorme y gran concepto es básico, es básico. Y tenemos, decían en uno de los cursos presenciales de Chetumal que acabo de tener, decía un maestro, esto implica una gran responsabilidad, exactamente. Es como llegar a la mayoría de edad. Antes de que llegáramos a la mayoría de edad, éramos libres y no lo sabíamos. Cuando llegamos a la mayoría de edad, nos enfrentamos a la vida. Y no lo sabíamos. Pensábamos que al llegar a la mayoría de edad todo iba a estar perfecto. Entonces, te están dignificando y revalorizando. Te están viendo como un docente mayor de edad. No como un chico, como en aprendizajes clave que te dijeron hasta qué producto tenías que pedir, carajo. Tienes que ser responsable junto con tu comunidad docente, junto con tus compañeros en cuerpo colegiado. Vamos a trabajar y vamos a decidir cómo lo vamos a hacer. La pregunta que hacía una maestra o un maestro, no sé quién fue, respecto a, bueno, ¿eso está pensado para las comunidades indígenas? Sí, maestra, maestro, porque ustedes son los responsables. Ustedes van a decidir estrategias pedagógicas y didácticas. Nos están dando a todos progresiones y metas de aprendizaje. A todos. Todos vamos con lo mismo. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo le vamos a hacer? Depende de nuestro contexto. Tenemos que conocer el contexto. Tenemos que saber qué se requiere. Tengo que terminar todas las progresiones, de preferencia sí, pero si tienes un contexto de verdad muy excluido, a lo mejor no vas a terminar todas, pero las que termines
que de verdad los chicos hayan llegado a ellas, que de verdad ellos tengan ya ese aprendizaje que dice ahí que tenían que tener, de verdad, de verdad. Puede ser que tengas alumnos con capacidades sobresalientes, con altas capacidades. Vas a llegar a todas, pero todavía vas a poder avanzarle más. Tú sabrás, porque tú conoces tu contexto. De preferencia, lleguemos a todas. ¿A qué le estamos tirando? A que todos vamos a poder llegar a todas, tomando en cuenta las condiciones de nuestro contexto. A eso le estamos apostando. Ese es el gran sueño. Por eso hablamos de equidad. Ese es el gran sueño. Que no se pudo, pues no se pudo. No se pudo. No podemos comparar a los chicos que vienen de una telesecundaria, de una comunidad muy remota, que no tienen contacto con el medio, a los chicos que están en una ciudad como la mía, que es una zona metropolitana. Y dentro de las zonas metropolitanas, no podemos comparar mi zona metropolitana de Querétaro con la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los contextos son totalmente diferentes. Entonces, perdón, maestro, nosotros somos los que vamos a decidir. El programa Aula, Escuela, Comunidad será fruto del trabajo colegiado de los docentes. Nos tiene que ayudar la directora o el director, sobre todo con la conformación del Comité de Participación Social, y será algo así como un complemento del plan de mejora continua. El plan de mejora continua tendrá que seguirlo haciendo la directora y el director junto con su comunidad, pero ellos son los responsables porque también tiene cuestiones administrativas, como recursos financieros, como cuidado, como infraestructura, etcétera. Y también indicadores académicos. El plan Aula, Escuela, Comunidad es un complemento del plan de mejora continua. Sí, maestro, adelante. Sí, retomando la situación de la autonomía en la didáctica, un vaso medio vacío, o sea, área de oportunidad, pero también, o sea, perdón, es una oportunidad, pero también es un reto. ¿Por qué razón? Porque el maestro requiere acompañamiento. Porque aquí lo que va a darle la fuerza a este punto, que yo considero que es una fortaleza del marco curricular, y eso lo comparto con usted, el hecho de la cuestión metodológica. O sea, ¿cómo va el maestro a instrumentar la metodología para construir ese proceso a partir del contexto en donde el alumno vaya aprendiendo y sobre todo cómo lo va a evaluar desde el punto de vista formativo? Entonces, ahí, maestra, yo creo que está el gran reto de nosotros. O sea, yo espero que este primer proyecto que usted inicia, pues no nos deje de pronto así como huerfanitos, ¿no? Pues ahí ya nos dio el curso y adiós. Sino yo espero que esto pudiera ser la punta de una verdadera comunidad de aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos planteles esa puede ser la alternativa, la comunidad de aprendizaje donde todos podamos compartir a partir de nuestras prácticas exitosas la solución a problemas de otros compañeros. Pero desgraciadamente esto va iniciando. Ahora, usted preguntaba, ¿por qué el sábado aquí? Bueno, porque tenemos la atracción de un liderazgo académico que hemos visto a través de la persona que nos está poniendo el curso. Y yo creo que ese también es un reto del maestro. ¿Por qué los alumnos entran a mi clase? Porque sienten que van a encontrar algo. Nadie compra lo que no siente que no va a usar. Sería mi comentario, maestro. Y es muy, muy interesante esto, lo que usted dice del acompañamiento y el seguimiento. Sí, desde siempre sabemos que la directora y el director deben ser los líderes. Y, perdón, voy a decir groserías. Discúlpeme, pero voy a decir groserías ahorita. De pronto, sin que nadie se lo esperara, Xóchitl Gálvez está perfilándose muy fuerte a ser candidata para la presidencia. Sin que nadie se lo esperara, ni ella. Y una de las cosas que me encantan, y ahorita todo el mundo la quiere entrevistar,
Y algo que ella dice, pues no le cree, ¿no? Y hay gente muy experimentada como Ciro Gómez Leiva que casi le dice, ay, Xochitl, ¿ya lo pensaste? O sea, ¿de verdad tú? O sea, ¿en serio, Xochitl? ¿De qué estás pensando, no? O sea, ¿qué te crees? Entonces, ella dice, bueno, ella lo que les contesta es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues muy fácil. Yo sé armar equipos. A mí que los otros partidos me pongan a quien ellos quieran. Lo único que yo les pido es, perdón, voy a decir groserías, pero ella sí lo dice. No rateros, no huevones, no pendejos. Entonces, en este sentido, hablando de nuestros directores, directora, director, ellos no son todólogos, no son todólogos. Y habitualmente lo que tienen los directores es las ganas de salir en la foto. Y tienen relaciones públicas y tienen una vena política muy fuerte. Y es totalmente válido, totalmente válido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rodearse de gente o apoyar a gente o atraerse a gente que los ayude con todo esto. Todos conocemos un docente o una docente que en nuestra comunidad es líder académico. Ese líder académico te puede liderar esto sin problema. ¿Por qué? Porque habitualmente ese tipo de docentes son docentes muy comprometidos, que les gusta ayudar y les gusta enseñar y les gusta pensar académicamente muy fuerte. Entonces, ¿lo tienen que liderar nuestros directores y directoras? Sí. Personalmente, no. Tienen que ser listos y tienen que buscar a alguien de la comunidad docente. A lo mejor esto puede ser la subdirectora o el subdirector académico, quien ellos decidan, a quien ellos le vean facultades, que nos ayude a liderar esto, que nos ayude a encauzar, pero les toca a ellos. Y en este sentido, bueno, viene más, me iba a ir al programa Aula Escuela Comunidad. Sí. Yo veo un problema para formar el equipo de maestros, porque hay como 3 maestros, los que acaban de entrar, que ellos vienen con toda la actitud de aprender, que no tienen una forma de trabajar como los que ya tenemos, ¿verdad? Y está en medio otro tipo de maestros que ni es joven ni ya se va, y están los que ya se van a jubilar, que el pensamiento es ya me voy, ¿verdad? Y yo creo que va a ser un gran reto, encontrar una unión entre los 3 tipos de maestros, porque, por ejemplo, los maestros en mi escuela, que es una escuela pequeña, hay muchos maestros que van a estar en el semestre tercero y semestre quinto, que es donde no está el nuevo modelo. Y ellos como que para involucrarse en el nuevo modelo están como que yo no voy a dar materias de primero. Entonces sí va a ser creo que va a ser un gran reto, unir los 3 tipos de maestros con esos pensamientos. Comencemos con los que van a dar primero. Comencemos con los que van a dar primero. En segundo, a lo mejor van a ser los mismos que van a dar primero ahorita, pero ya en tercero le van a tener que entrar más, porque vamos a tener primero y tercero. Y un paso a la vez, maestra, un paso a la vez. Entonces, en muchos de nuestros planteles nos están capacitando a todos, pero también en muchos, nada más nos están capacitando a los que vamos en primero, y los otros nada más nos ven de lejitos. Ahorita en la capacitación de mi escuela, llegaban los de componente profesional y nada más nos veían, nos saludaban y se iban. Andan ahí rodando a ver qué hacemos. Entonces, pues así va a ser. Los ven de lejitos, pero van a ir a ver qué pasa, ¿no? Y no es un trabajo tan fácil, pero también lo que dicen varias personas, entre ellas Pilar Posner, a quien yo admiro mucho, trabaja ella con directivos, ella se especializó en directivos, y lo que ella dice es, no te enfoques en los que no te van a trabajar.
Claro que tienes que lograr que trabajen, pero enfócate primero en los que te están trabajando. Porque si te enfocas en los que no trabajan, te vas a desgastar. De todas maneras, no van a trabajar. De todas maneras, van a ver cómo le hacen y se van a escapar del trabajo. Te tienes que enfocar en los que sí trabajan. Y a los demás, ya que logres hacer comunidad con la mayor parte de los que sí están trabajando, ahora sí, comienza a traerte a esos que no lo están haciendo. Porque algunos de nosotros, no, maestra, no vamos a cambiar. De verdad, no vamos a cambiar. Vamos a seguir en ese punto. Y entonces, continuando, a nuestros programas, estos nuevos programas que tenemos, nos están hablando de un lenguaje que vamos a recuperar cuando veamos cada uno. Y en este lenguaje nos hablan, por ejemplo, nos hablan de un perfil de egreso. Bueno. Déjenme ver dónde lo tengo, porque estoy cambiando un poco la idea. Aquí está. Nos hablan de un perfil de egreso. Un perfil de egreso que tiene rasgos. Esos rasgos o esos puntos del perfil de egreso se llaman aprendizaje de trayectoria. Nuestros programas, y eso lo voy a sacar de acá. Miren, de aquí lo saco. Lo saco de los documentos principales, que ya lo había abierto, pero quiero que vean de dónde lo estoy sacando. Aquí. Este documento, que es el documento base, me da una serie de mapas conceptuales. Y en mis mapas conceptuales me habla de cada una de las áreas y recursos. Esto parece un cerebro, porque los de matemáticas lo quisieron pensar como si fuera un cerebro. Entonces, cuando tú quieres entender algo, o cuando abordas algo, en lugar de abordarlo todo, como que lo abordas por grandes conceptos. ¿Sí? No sé, hacer un pastel. ¿Cuáles son los grandes conceptos de hacer un pastel? Comprar es una categoría, hay que comprar. Buscar la receta es otra categoría. La preparación es otra categoría. Y la decoración, bueno, preparación y orden es otra categoría. Y la decoración es otra categoría. Para que tú aprendas a hacer un pastel, o para que tú hagas un pastel de manera exitosa, como que son 4 puntos en los que te tienes que concentrar. 4 grandes aspectos, 4 grandes conceptos. Nuestros programas, a excepción del de ciencias naturales y los de recursos socioemocionales, a excepción del de ciencias naturales nada más, tiene categorías que son como que los puntos. De cada categoría se desprende un aprendizaje de trayectoria. También tiene subcategorías. De ahí se desprenden las metas de aprendizaje. Matemáticas tiene 4 categorías, tiene 4 aprendizajes de trayectoria. Conciencia histórica tiene 1, 2, 3, 4 categorías, tiene 4 aprendizajes de trayectoria. Cultura digital tiene 1, 2, 3, 4 categorías, 4 aprendizajes de trayectoria. Lengua y comunicación tiene 4 aprendizajes de trayectoria porque tiene 4 categorías. Esto lo vemos ahorita. Ciencias sociales tiene 5 categorías, tiene 5 aprendizajes de trayectoria. Humanidades tiene 3 categorías, experiencias, vivir aquí ahora, estar juntos. Por lo tanto, tiene 3 aprendizajes de trayectoria. Y los recursos socioemocionales tienen un aprendizaje de trayectoria por recurso. Los ámbitos tienen aprendizaje de trayectoria por
recurso socioemocional. E inglés tiene 4 aprendizajes de trayectoria, igual que lectura, que lengua y comunicación, que es el escuchar, listening, que es el leer, reading, que es el hablar, speaking, y que es el escribir, reading. Ahí está. Inglés tiene eso. Entonces, el perfil de egreso está dado por aprendizajes de trayectoria. En todas las áreas y recursos depende de la categoría. Menos, para esa cosa que no es humana. ¿Qué es lo no humano? Pues lo no humano son ciencias naturales. Ciencias naturales es muy diferente. Ciencias naturales, ¿qué necesito para entender el mundo que me rodea? Las categorías es algo que hemos hecho los humanos, pero el mundo que me rodea no lo hemos hecho nosotros. ¿Qué necesito para entenderlo? Vamos a hablar en naturales de materia y energía, nada más. Y entonces, esa materia y energía la podemos abordar desde 6 perspectivas. Más bien, vamos avanzando en la perspectiva desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, le llamamos concepto central. El primer concepto central se llama la materia y sus interacciones. Le da el nombre a la unidad de aprendizaje curricular, a la UAC. En primero, el concepto central es la materia y sus interacciones. En segundo, la conservación de la energía y su interacción con la materia. En tercero, ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. En cuarto, reacciones químicas, conservación de la materia en la formación de nuevas sustancias. En quinto, la energía en los procesos de la vida cotidiana. Y en sexto, organismos, estructuras y procesos, herencia y evolución biológica. Entonces, a esta área que no es de conocimiento humano, la hemos dividido no en categorías, sino en conceptos, conceptos centrales. Y todas las demás tienen subcategorías. Esta no. En cada uno de los conceptos centrales, yo puedo hablar de algo que llamamos conceptos transversales. El primer concepto transversal, perdón, me gusta más en PowerPoint. Mejor me voy a PowerPoint porque lo puedo manipular de mejor manera que el PDF, perdón. Ahí está. Entonces, yo puedo, pero no está mi lupita, no sé por qué, de pronto ya no apareció mi lupa. Aquí está. Aquí está, eso. Por ejemplo, aquí, el primer concepto transversal es patrones. Yo hablo de patrones en moléculas, hablo de patrones en las fuerzas físicas y hablo de patrones en los seres vivos. Por ejemplo, las hojas tienen un patrón. Las moléculas que están al inicio de esta presentación tienen un patrón. ¿Cómo actúa una fuerza? Es un patrón. Causa y efecto. Las formas de las hojas, no, bueno, eso es otra cosa. Causa y efecto. Yo siembro una semilla, hay un efecto. Yo aviento a uno de mis alumnos, el efecto es que se cae. Yo le echo agua al ácido sulfúrico, agua hay un problemón. Medición. Podemos medir cuántos hijos tiene una pareja de conejos. Podemos medir cuál es la velocidad a la que va un proyectil y podemos medir la velocidad o podemos medir el tiempo que le lleva a una barra de hierro oxidarse en una alberca. Sistemas. Mi estomaguito es un sistema. Si hay una piñata colgando y le estamos pegando, ahí hay un sistema de fuerzas. Si vemos, por ejemplo, esta pulsera, aquí hay un sistema de átomos. Estabilidad y cambio. Quien nos conoció hace 20 años, nos ve ahorita y sabe que somos nosotros, pero también somos diferentes. Hay una estabilidad, pero al mismo tiempo hay un cambio. Eso lo podemos ver también en cuestiones físicas y químicas.
Hay una estabilidad, pero hay un cambio. Por ejemplo, un proyectil que va acelerando. Hay una estabilidad, va hacia allá, pero hay un cambio porque va acelerando. Flujos y ciclos. Nace, crece, se reproduce, muere, seres vivos. Flujos y ciclos. Una piedra volcánica, no, las piedras, hay unas piedras que pueden convertirse en, ay, no me acuerdo cómo se llaman las piedras, pero las piedras pueden también como que evolucionar. Creo que no fue el mejor ejemplo de flujos y ciclos, pero el ciclo del agua, por ejemplo, ¿no? Que es químico. Pero también primavera, verano, otoño, invierno, que es físico. Y también estructura y función. Estas patas que ven ustedes, estas patas delanteras de este mamífero, de este animal mamífero, tienen un pulgar oponible, hay estructura y función. Si hablamos del carbono que tiene, que puede compartir 4 electrones, puede hacer enlaces covalentes y entonces puede hacer moléculas tan grandes como uno de nuestros cabellos, que se ve a simple vista. Pero también si nosotros hablamos, por ejemplo, de la forma de una bobina, tiene que ver con su función. Entonces, para ciencias naturales, hablamos de conceptos centrales y conceptos transversales. Para ciencias naturales, el aprendizaje de trayectoria, el perfil de egreso, está dado por la interacción entre el concepto central y los conceptos transversales. De tal manera que idealmente, para cada uno de los conceptos centrales, hay 7 aprendizajes de trayectoria, porque son 7 los conceptos transversales. Está un poco complejo, no se complejicen, cuando veamos uno por uno nos va a caer mucho más fácil. A lo que yo voy es que hablamos de aprendizaje de trayectoria, porque estamos hablando de una trayectoria Plan 023, desde educación inicial hasta universidad, y bueno, hasta la superior. Y entonces hay una trayectoria que va recorriendo el mexicano, la mexicana. No, a nosotros nos toca la fase de bachillerato. Cuando salen de con nosotros, tienen aprendizajes de ese momento de su trayectoria académica. Por eso el perfil de egreso está constituido por aprendizajes de trayectoria. Ahora, esos aprendizajes de trayectoria, ¿cómo llego a esos aprendizajes de trayectoria? Esos aprendizajes de trayectoria los tengo yo que tener en mente, los tengo que tener claros, porque tengo que saber hacia dónde voy a llegar. Pero lo que yo voy a trabajar como docente no son los aprendizajes de trayectoria. Lo que yo como docente voy a trabajar son las metas. Las metas son los pasitos que me van a ir llevando hacia los aprendizajes de trayectoria. De tal manera que en este documento que se llama Progresiones, yo tengo en todos mis programas, tengo una matriz. En el caso de humanidades, para el aprendizaje de trayectoria 1, tengo 2 metas. Para el aprendizaje de trayectoria 2, tengo 2 metas. Y para el aprendizaje de trayectoria 3, tengo 2 metas. Yo, como docente, voy a planear y voy a tomar en cuenta las metas. Las metas, bueno, el aprendizaje de trayectoria depende de la categoría. Las metas dependen del aprendizaje de trayectoria. De tal manera que si yo agarro esta meta, automáticamente trae junto con él la categoría de donde salió el aprendizaje de trayectoria. Miren, otro ejemplo. Vamos a ver el de sociales, que también se ve muy bonito. Es el de, quiero que vean la matriz. Sociales tiene 5 categorías.
Por lo tanto, tiene 5 aprendizajes de trayectoria. Y cada aprendizaje de trayectoria tiene, de manera variable, puede tener, no hay una regla de cuántas tiene que tener. Miren, para ciencias sociales, el primer aprendizaje de trayectoria depende de la categoría, el bienestar de la satisfacción de las necesidades. Tiene 3 metas. Para la segunda categoría, que tiene un aprendizaje de trayectoria de esta categoría, tiene 3 metas. Para la tercera categoría, que también tiene su aprendizaje de trayectoria, tiene 3 metas. Para la cuarta categoría, solo 2 metas. Para la quinta categoría, 2 metas. Y entonces, estas metas, no para emocionales, no para inglés, no para naturales, pero sí para todas las demás, son las mismas durante el tiempo que dure el área o recurso. Eso significa que sociales la vamos a dar en 3 semestres. Estas metas son las mismas los 3 semestres. ¿Qué me va a dar la diferencia entre abordar la meta 1 en primer semestre y en tercero? Las progresiones. Esas sí cambian. Por eso les digo, de una mano agarro las metas, de otra mano agarro las progresiones. De tal suerte que los programas, perdón, me estoy pasando un poco de tiempo, discúlpenme. De tal manera que ya los programas que están hasta acá, ciencias sociales, el programa, este ya es el programa de sociales, tiene entonces, bien bonito el programa, tiene ya la progresión y las 2 metas por las cuales puedo entrar a la progresión. Yo puedo ocupar una meta, ocupar las 2. ¿Sí? Tengo 3 maneras de trabajar esta progresión. Con esta meta, o con esta meta, o con las 2. Eso ya lo vamos a ver después. Y cada meta, como procede de un aprendizaje de trayectoria, ya trae junto a ella sus categorías. Y son tan buenas personas los que hicieron los programas que ya nos evitaron el trabajo de ir a buscar a qué subcategoría pertenecen. Ya no los dan. Entonces, si yo me jalo la meta para esta progresión de aprendizaje, si yo me jalo esta meta, ya me jalé la categoría, pero también me jalé las subcategorías, y como es la categoría 2, yo ya sé que el aprendizaje de trayectoria es el 2. ¿Qué tengo yo que hacer? Buscar la progresión y las metas. Ya hay muchas cosas que no abarqué, platicamos mucho, pero sí ahondamos en muchas cosas. Entonces, voy a hablar de transversalidad y de evaluación en cada una de las áreas o recursos. Pero para terminar, sí quiero que quede claro qué es una progresión. Una progresión, entonces, es cómo vamos ascendiendo en el conocimiento. Las metas no van en orden, no van en orden las metas. Las metas van a depender de cómo, de las progresiones. A esta progresión, ¿qué meta le corresponde? Lo central es la progresión. A esta progresión, para esta progresión, son 2 metas las que puedo cumplir. El aprendizaje de trayectoria, más bien las metas, son los pasitos para lograr el aprendizaje de trayectoria. Entonces, ¿qué es una progresión? Una progresión es como la manera, un enunciado que me dice cómo los expertos han considerado que aprenden los estudiantes con base
en investigaciones educativas. Eso es. Eso es lo que están considerando. Las progresiones es como si fuéramos a enseñar la digestión. La digestión es la digestión no cambia, el conocimiento no cambia. El hecho nunca cambia, la digestión nunca cambia. Pero la manera como un niño de preescolar entiende el proceso de digestión es que se mete algo a la boca y que sale algo por su colita y que a veces le duele la pancita. Y que ha oído que su mamá dice que si no come bien, no le va a ir bien, que no va a crecer ni va a entender. Es lo único que sabe de digestión. Cuando llega a primaria, ya podrá hablar de las partes del aparato digestivo y ya podrá entender quizá la diferencia entre alimentación y nutrición, ya podrá hablar de una nutrición heterótrofa. Cuando llegue a la secundaria, ya hablará de digestión mecánica y digestión física, digestión química. Ya sabrá cuál es la función de cada uno de los principales órganos del aparato digestivo. Cuando llegue a bachillerato de la digestión, ya va a entender cuál es el papel en la digestión del sistema linfático, del sistema circulatorio y dónde se digieren las proteínas, dónde los carbohidratos, dónde los lípidos. Si se va a medicina, se profundiza el conocimiento de digestión. Si estudia una especialidad en gastroenterología, el conocimiento de la digestión es mucho más fuerte. Y si estudia una posespecialidad en el estómago o en solamente en el intestino delgado, entonces su conocimiento será muchísimo, muchísimo, muchísimo más profundo. Mucho, mucho, mucho más profundo. Entonces, esas son las progresiones. El conocimiento ahí está. El conocimiento ahí está. Lo único es que la profundidad de eso que está va aumentando. Y lo que nos dicen los expertos es cómo nos dan la pauta de, mira, tu alumno va a ir aumentando así el nivel de complejidad. Les han llamado mapas de proceso, les han llamado progresiones hipotéticas, les han llamado hipótesis e itinerarios de progresión, les han llamado trayectorias contextuales, les han llamado niveles de comprensión. Todo esto le han llamado a las progresiones. Y nos vamos con una definición que no viene en el MESEMS, no viene en nuestros documentos, pero que a mí me parece muy, muy, muy valiosa. Y la definición de progresión es esta. Dice que, hace rato alguien decía, en Estados Unidos están naturales. Yo le dije, sí, en química. Esta la sacan de ahí de química. Dice que el contenido y la secuencia de los currículos de química en los diferentes niveles normalmente se establece con base en el conocimiento y la experiencia de expertos en la disciplina. Y así es. Ahí están los libros. Primero ves esto, luego ves esto, luego ves esto. Muy bien. Ahora, esta forma de estructurar la enseñanza ha sido criticada en años recientes por la falta de atención prestada a resultados de la investigación educativa sobre cómo aprenden los alumnos. Estas investigaciones sugieren que hay conceptos que los estudiantes comprenden más fácilmente que otros y que esta secuencia cognitiva de conocimiento no es necesariamente la misma que la sugerida por la lógica disciplinar. Todos nosotros aprendimos con la lógica de la disciplina, contenidos. Lo que nos están pidiendo es, ya no te fijes en la lógica de la disciplina. Átomo, partículas subatómicas, qué seguía después, niveles,
configuración electrónica, enlaces, tabla periódica. No, 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 no. Esa es una secuencia lógica por expertos, ni siquiera por los que hacen química, sino por expertos en la enseñanza de la química. Miremos ahora esta propuesta que nos dice cómo van aprendiendo nuestros estudiantes, que es una propuesta de cómo aprenden ellos, no de cómo hemos nosotros siempre enseñado, sino de precisamente cómo están aprendiendo. Eso es. Y entonces, ya tenemos, para finalizar, que me estoy pasando de tiempo, discúlpenme, para finalizar, estos son los conceptos de progresión que vienen en el programa. En nuestros documentos oficiales, estos son los conceptos de progresión. Es la ruta por la que avanzan los estudiantes en la medida en la que dominan un concepto, proceso, práctica o habilidad. No deben confundirse con las metas de aprendizaje, pero sí contribuyen a su logro. Muestran las conexiones entre los temas y cómo se desarrolla la experiencia de cada lección a lo largo de múltiples etapas de desarrollo, edades o grados, y permiten mejorar la instrucción al describir con precisión lo que los estudiantes saben y no saben en etapas particulares de desarrollo de conocimientos y habilidades. Esas son las progresiones. Nos ayudan a planear desde el aprendizaje y están centradas en una meta y aprendizaje. Y se considera que pueden favorecer un aprendizaje más coherente y significativo. Y lo que está en rosa no necesariamente van en una escalera rígida. Vamos a descubrir con la práctica que las progresiones que nos proponen desde el contexto de investigación puede ser que con nuestros alumnos, los de estos que tenemos aquí, el orden no sea el que ellos nos proponen. Pero eso lo vamos a describir hasta que lo implementemos. Ahorita no podemos decirlo. Muy bien. Entonces, pues llegamos hasta ahí. Maestro Raúl, tiene usted razón en cierta parte, pero hay algunas cosas que avanzamos y yo las voy a retomar cuando veamos las áreas y nos vamos a centrar totalmente en el área, pero tiene usted razón en cierto aspecto. Nos faltó ver la evaluación formativa, que de alguna manera vimos, y la transversalidad, que no, la de todas maneras la vamos a ver en cada una de las áreas o recursos para que vean de dónde sale. ¿Sí? No sé si alguien tenga algún comentario. No. No tenemos comentarios, entonces les agradezco su presencia. El lunes comenzamos con Ciencias Naturales a las 6 de la tarde. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con el lunes. En cuanto se me procesen los videos, yo los subo y empiezo a subirles presentaciones. Hay algunas que aún no les voy a subir porque todavía no las terminamos de ver. ¿Sí? Que estén muy bien. Excelente fin de semana. Maestra, Hasta luego. Sí, dígame, maestra. En mi centro de trabajo está la incertidumbre todavía de que si este agosto entramos con la reforma o si no. De hecho, Usted es del Estado de México. Yo soy del estado de Nayarit, maestra. Ah, de Nayarit. ¿De qué subsistema? Es la Universidad Autónoma de Nayarit, maestra. Y todavía está la duda de que si entramos o no entramos. De hecho, nos están pidiendo la planeación conforme al año pasado, que ya la entregamos, pero mis compañeros de trabajo todavía no quieren entrarle a hacer esta nueva planeación porque pues está la incertidumbre, maestra, de que si las hacemos y luego no las hacemos, y la otra que no sabemos ni cómo hacerlas, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿vamos a entrar ya con esta reforma en el mes de agosto? Mire, están obligando a que todas las particulares le entren, lo cual no había pasado en los otros programas. Le están pidiendo
a las autónomas que le entren. Hay autónomas que ya le están entrando, pero las autónomas son autónomas. Es decir, puede venir la Secretaría de Educación Pública y solicitárselos y negocian y llegan a acuerdos, o simplemente dicen que no y son autónomas. Yo sé de autónomas que ya se están preparando. Así que aquí yo creo que quien tiene que dar la indicación es la autoridad de la universidad, maestra. Lo que ellos digan. Porque la autonomía permite, de hecho por eso el presidente López Obrador la quería quitar. La autonomía permite que las universidades se rijan por lo que ellos consideren que es adecuado. Aunque claro, es sobre todo autonomía en la universidad. Pero creo que sí tendría usted que estar totalmente al pendiente de lo que diga la universidad. Hay universidades, le digo, que están ya se están preparando. Hay otras universidades que se están resistiendo y la autonomía las protege. No así a las que no son autónomas. Las universidades que no son autónomas tienen que entrarle porque tienen que entrarle. Ok, no, de hecho sí nos están ofertando cursos y diplomados en este sentido, pero todavía existe como no lo ha dicho abiertamente la universidad, existe esa brecha de que si lo hacen o no lo hacen. Por eso yo estoy aquí, porque lo que me están ofertando, pues me deja llena de dudas, maestra. Me confunden, me da más incertidumbre, me da más temor no hacer bien mi trabajo. Y pues por eso yo estoy aquí y por eso mi pregunta. Entonces, pues usted ya me contestó y es hacer las cosas y hacia adelante. Muchas gracias, Sí. maestra. De la UAC, maestra Aurora, de la UAC, yo tengo la idea de que no le entra. En la UAC, no he escuchado de la UAC. Es Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, maestra. Sí le entran. Sí. ¿Sí? Sí, Colegio de Bachilleres, VAP que va. Ok, gracias. Por nada, maestra. De hecho, hay un colegio de bachilleres, pero no me acuerdo cuál es. Que está trabajando, pero fuerte, muy fuerte. Pero quien se está moviendo es el colectivo docente. Pero fuertísimo van. Le voy a averiguar qué colegio de bachilleres es. Pero ya Sí, van, maestra, gracias. pero me asombra cómo van. Sí, maestra, gracias. Bueno, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.